Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante os damos la bienvenida a la 87ª mesa de Casa Iñaki Domínguez, que como siempre celebramos en Subterfuge Radio. Defensores de Roma, Coliseo, Senado y pueblo romano. Aquí tenemos para todos pan, circo y boogie boogie. Bien, pues bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva mesa de Casa Cabestany, que es Casa Cabestany, no Casa Iñaki Domínguez, pero bueno, es que uno de los invitados que tenemos de nuevo es Iñaki Domínguez, que estuvo con nosotros pues hace muy poquitos programas, 3 o 4 programas con Alfonso Sía, pero hoy repite. Pero bueno, ahora dentro de un momentito paso a presentar y a hablar con los invitados. Es el primer programa de este año 2026, pues espero que hayáis tenido unas muy buenas Navidades y que empecéis el año pues con toda la ilusión y con mogollón de proyectos y cosas que salgan bien. También quería hacer una mención pues a toda la gente que ha fallecido en los 2 accidentes de tren que ha habido estos últimos días en Córdoba y en Cataluña. Desde aquí les mandamos un recuerdo. Tenemos persona nueva a los mandos, está Sandra, desde hace un par de programas grabándonos. Bienvenida. Sobre la mesa tenemos un menú de las 3 T's que llamamos: torreznos, tortilla y un tartar de salchichón, que está bueno. Sí, ¿no? Bueno. Yo aún no he empezado a probarlo, pero Iñaki sí le ha dado buena cuenta. Y ya sin más, pues paso a presentar a los invitados que tenemos hoy. Como ya os he adelantado, pues en un lado tenemos a Iñaki Domínguez. Bienvenido de nuevo. Gracias. Estamos en el programa 87. Pues no sé si estuviste en el 84 o algo así. Sí, la verdad Alfonso, que yo sé sí, el otro día, pero claro, me sacas un libro cada 2 meses, entonces no podemos. Y al otro lado de la mesa, al otro lado no, que hemos cambiado el formato. Junto a él está David López Canales, Madrid, 1980. ¿Qué tal, David? Muy bien. Nada, tú eres la tercera vez. Es la tercera vez que vienes. Voy a hacer como Iñaki, yo voy a hacer más libros, escribir solo para venir aquí a comer. Estamos en el programa de eso, 87, y los dos vinisteis en el 57, que lo he comprobado esta mañana. O sea, hace 30. ¿Cómo vuela el tiempo, 30 y pico ya, tío, 30. Joder. 30 programas. Pues no está mal, 30 programas bien, después. Sí. Hoy nos ponemos la gorra, el sombrero o las gafas de lector y vamos a hablar de los nuevos libros que nos vienen a presentar tanto Iñaki como David y de lo que surja, ¿no? La última vez que estuvo, vamos a empezar por David, fue presentándonos Heredarás mi reino, que era un trabajo de investigación que habías hecho sobre toda la trastienda del rey emérito, ¿no? Las cosas de palacio. Las cosas de palacio. Escándalos de la corona. Y anteriormente habías venido con un tablado de Otro Mundo, que ya hablamos, pues fue el programa 2 o 3, o sea que, sí, fue de los primeros que conseguimos engañarte para que vinieras. Hicimos una cata de torrijas, además, en aquel programa. Perfectamente. Me acuerdo más de las torrijas que del libro. Que era sobre los flamencos que habían hecho una carrera y que vivían en Japón, y bueno, pues es un libro con las luces y las sombras que eso tenía para ellos, pero bueno, fue el libro por el que te conocí y por el que ya pues hemos entablado una relación de amistad y soy seguidor tuyo de tus libros. Y al otro lado o al lado tenemos a Iñaki, que la última vez estuviste presentando el cómic o la novela gráfica de Macarras Interseculares y ya nos esbozaste que sacabas nuevo libro, que bueno, lo tenéis ahí delante los que estáis viendo el programa. Recuerdo que en Spotify también se puede ver el vídeo, y que se llama El Panamá, una vida de un fuera de la ley. Vida de un fuera de la ley. Y bueno, y no lo había comentado, David nos trae 2 libros. Uno que ya tenemos, que es otra rayita, ¿no? Una rayita, que es un ensayo que sacaste con Anagrama el año pasado, ¿no? Sí, hace unos meses. Y ahora en unos días, pues casi cuando estéis escuchando el programa, pues ya podréis comprar o leeros el nuevo libro, que era el narco y el nazi, ¿no? Que es como Godzilla contra King Kong. Pero unidos, parece mentira, ¿no? pero unido, y una historia de verdad. Iñaki nos viene a hablar de
del Panamá, pues bueno, con lo cual ya sabéis un poco lo que va a ir el programa de hoy. Evidentemente no hacemos ninguna apología, ni recomendamos, ni aconsejamos el consumo de ninguna sustancia ilegal e incluso legal. Pero bueno, pues vamos a hablar básicamente de la cocaína, ¿no? Porque el ensayo de Otra Rayita de David, pues haces una recopilación de un poco desde casi el origen del consumo de la coca ya como planta, con los indígenas cuando llegan los descubridores, ¿no? Los conquistadores allí y ya ven que los indios ya la consumen, ¿no? Para darse fuerza para determinadas cosas y la traen a España, ¿no? Sí, desde la época de la colonización se ven los efectos que tiene la hoja de coca, en este caso, no la cocaína, que la cocaína luego es la sustancia química que se produce extrayendo, sintetizando, ¿no? Parte de las propiedades de la hoja de coca, pero eso que es un estimulante que quita el hambre, que quita el sueño, que quita la fatiga, se sabe desde que llegaron los colonizadores españoles y vieron a la población. Se sabe desde antes, porque los que estaban ahí, los que estaban allí ya lo sabían, claro, se dan cuenta que tomaban. incluso lo escriben los colonizadores, decían, joder, claro. es que claro, se dan cuenta además que cuanto más consuman hoja de coca, más les pueden explotar, les viene de puta madre, es como la fórmula perfecta para ello. En este ensayo que nos presentas, tocas o das dos datos que ya alguna vez hemos comentado aquí, ¿no? Que en el año 2007 era la ciudad de Miranda de Ebro, en Burgos, en España, la que tenía el mayor consumo de restos de cocaína en aguas fecales, ¿no? Me imagino que es como se mide, en aguas residuales. En aguas residuales, ¿no? Es lo que... ¿En Europa era? Bueno, la segunda salió un estudio que luego resultó que era falso. ¿Ah, sí? Sí, que el dato era equivocado, pero salía Miranda de Ebro, que era la segunda ciudad del mundo por detrás de Nueva York en consumo de cocaína. Y entonces, claro, aquello fue noticia en todo el mundo, es decir, salió en el New York Times, en el Guardian, aquí por supuesto, en todos los periódicos y televisiones, y entonces iban, claro, fue una noticia tan grande que iban las caravanas de periodistas, típico como las películas americanas, ¿no? A Miranda de Ebro a preguntar a los vecinos que por qué se metían tanto. Entonces se preguntaba, yo me acuerdo de aquella noticia, claro, de los periodistas, oye, usted y su vecino, claro, que era, además, yo digo en el libro, no digo, joder, es la invitación perfecta porque era el ir a practicar el deporte nacional, que es hablar mal del vecino, o sea, y entonces Exacto. Algunos vecinos de Miranda de Ebro estaban escandalizados, otros decían, joder, yo no, o mi vecino sí y tal, y otros es que han venido a mearse al río, porque si no, no tiene sentido, han venido de fuera a mearse en nuestro río. ¿Y se descubrió lo que era falso? ¿Cómo fue falso? Porque era un dato que salía de un informe de un organismo de Naciones Unidas que estaba equivocado y no tenía, es que además no tenía ningún sentido. Pero luego en el 23-24 fue Tarragona, ¿no? Claro, o sea, en ese caso no tenía ningún sentido. Ahora que ningún Miranda... sentido puede tener, igual que Tarragona, que decir que no, sí. pero Miranda de Ebro además es una ciudad pequeña, trabajadora, de fábricas, etcétera, entonces no, era un desvarío aquello, pero bueno, da igual, luego se desmintió, pero también ya no es un núcleo de comunicaciones, ya ¿no? no fue tan y que noticia. sea también núcleo de comunicaciones sí, de mercancías, ¿no? Sí, pero vamos, que el dato resultó que era falso. Ya. Pero luego, hace un par de años, ha salido 2 años seguidos en otro informe del Observatorio Europeo de Drogas, o sea, un organismo de Naciones Unidas, de la Unión Europea, diciendo que Tarragona es la segunda ciudad, la ciudad española donde más cocaína se consume. Y entonces, frente a aquello que sucedió cuando lo de Miranda de Ebro, que fue una gran noticia, que fueron todos los periodistas ahí a preguntar, yo cuando vi 2 años seguidos ese dato, yo llamé al Ayuntamiento de Tarragona para intentar saber por qué. Dije, oye, mira, ya estaba preparando el libro, ya estaba con la idea de escribir el libro, y dije, oye, llamo para preguntar por qué. Si sabéis si este dato es falso, o por qué, si es verdadero, por qué esto es así. Me dijeron, eres la primera persona que nos llama para preguntarnos por qué. Y entonces a mí me resultaba interesante el contraste entre que 15 años después, primero hubiera sido tal noticia lo de Miranda de Ebro y luego lo de Tarragona, que salga 2 años seguidos, y ni siquiera los periodistas de Tarragona llamen al ayuntamiento a decir, oye, ¿por qué en nuestra ciudad se consume tanto? Yeah. Entonces a mí me permitía analizar ahí ese fenómeno. ¿Y te contaron el porqué? Decían, me dijeron que no tenían un porqué, o sea, que no podían dudar de los datos porque no se habían cuestionado y de dónde venían, pero que para averiguar el porqué tenían que hacer un estudio más en profundidad, implicar a la policía, probablemente a la universidad, al ayuntamiento, que no se había hecho todavía, que todavía no sé si lo habrán hecho o no. Pero a mí lo que me llamaba la atención era eso, entre el gran escándalo que fue de lo de Miranda y la gran indiferencia con lo de Tarragona en esos 15 años que había. Eso es la teoría del caos, ¿no? Que pasa a veces que, igual que decimos, porque un libro de repente vende tanto, ¿no? Porque una noticia es tan escandalosa,
de repente otra no, depende del momento exacto en A que lo mejor te pilla en agosto, que no hay noticias y se te convierte en una serpiente de verano. Fueron 2 años lo de Tarragona, ¿sabes? Ni siquiera la prensa, no te digo a lo mejor que el país lo haga, que yo lo hubiera hecho, pero ni siquiera los periódicos ¿Cuál de es Tarragona. ¿Cuál es tu teoría, hipótesis de por qué crees que...? Lo de Tarragona, no lo sé, a mí lo que me interesa... Que tuvo menos importancia, que tuvo menos ¿Por qué crees importancia. que tuvo menos Porque yo impacto? creo que ha habido en estos años, no en estos 15 años, un proceso de normalización del consumo de cocaína y de la cocaína en España que ya se ve como algo tan normal, como una sustancia tan establecida del ocio, de lo recreativo, incluso mucha gente para trabajar a diario, etcétera, que ya no llama la atención. Porque tal como se conoce hoy en día, es en 1834, ¿no? Cuando se... La síntesis. Cuando se sintetiza Sí, o cuando se por sintetiza, primera ¿no? vez, que es la época en la que la química empieza a sintetizar no solo cocaína, La heroína sino y todo, ¿no? la quinina, la morfina, es decir, los químicos descubren que son capaces de hacer en laboratorio extraer las sustancias, propiedad activa, las ¿no? propiedades de las plantas. Sí. Y con ese mito que hay que los artistas del rock o rockeros, algunos, mueren de sobredosis a los 27 años, el que lo descubrió murió a los 27 años del consumo, ¿no? En mitad del siglo XIX. No de consumo, se llama Albert Niemann, un químico alemán, que es el que hace la primera fórmula de la cocaína, y va a morir muy pocos meses después, pero porque estaba jugando con otra sustancia, se envenenó, se quemó por dentro y resulta que había descubierto el gas mostaza. Hostia. Y se murió por el gas mostaza. Y Freud era cocainómano, eso es... Sí, pero bueno, que tiene gracia, ¿no? Que el primero Sí, que la tal muera a los primera 27, rock and roll ¿no? star era un tipo de 27 años. 27 años. Químico alemán. A mediados del siglo XIX, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues perdonad. Como veíamos, y para enlazar con Iñaki, hablas en tu ensayo de las diferentes etapas que tiene la cocaína, ¿no? O que ha tenido la llegada de la cocaína en España, ¿no? En los 80 estaba muy relacionada con el artisteo, ¿no? Incluso cuentas una anécdota en el libro, ¿no? De Chus Lampreave, que llamó a su marido desde una fiesta y dijo, oye, quería probar la cocaína. Muy buena idea. Chus Lampreave está en una fiesta de final de rodaje en Valencia, creo que recordar que era, y llama a su marido, que está en Madrid, y le dice, oye, quería probar la cocaína, que la pasan en bandejas. Y dice el marido, no, Chus, no lo hagas, no. Casi que sí, que la voy a probar. Y luego al día siguiente le dije, la probé, pero... Exactamente, lo que pasa es que es como el café, ¿sabes? Pues no me hacía nada, yo estoy así sin cocaína. Exacto. Y aparte de eso, pero mucha gente le pasa, que te espera la cocaína, que te va... Te hace un efecto eufórico y te cae, y realmente la cocaína es curioso, Claro. es fascinante el tema, ¿no? Porque yo creo que es más el ritual de hacerte la rayita con otro o algo así, más que realmente lo que es el efecto de la cocaína, porque mucha gente se sorprendería que es casi como un café a veces, ¿no? Como un estimulante que tampoco veo yo que tenga unos efectos... Cuando yo era más joven la probé, sí que tiene efectos muy eufóricos y luego me daba un efecto depresivo, digamos, como si fuera bipolar, es decir... Lo que me subía me bajaba, ¿no? Claro, la bajona no perdona. Horrible, No sí. perdona, tío. Horrible, que luego de mayo al probarlo otra vez, pues no he tenido esa sensación tanto, ¿no? Pero que realmente yo tenía una novia y digo, vamos a probarla porque quería probarla ella, ¿no? Y decía, pues tampoco lo que dice Chus Lampreave, ¿no? Claro. Realmente, yo creo que te tomas 2 carajillos y es mejor. Yo montaría una residencia contra la cocaína dándoles carajillos, tío. ¿Para qué quieres cocaína? Pero bueno, que o licor café, ¿no? Sí. en el ensayo hablas de que los 80 es un producto de los yuppies que empiezan a ganar mucha pasta con pelotazos y del artisteo. Bueno, y sobre todo porque es un producto muy caro, es decir, es que en los principios de los 80, cuando empieza a entrar en Europa, es que cuesta 10.000 pesetas el gramo, que es lo mismo que cuesta ahora. ¿Y por qué? Eso es lo que no acabo de entender, que siempre se ha dicho, y me decía el de la panda al moco, que yo he investigado con estos pijos malos, de que se empezó a principios de los 80 y costaba efectivamente lo mismo. ¿Cuál es la teoría? ¿Por qué exactamente cuesta lo mismo entonces que ahora? Porque cada vez se ha producido más. Porque tú fíjate, en el libro este que publico ahora es justo la historia del origen del boom de la cocaína a principios de los 80. Entonces, la producción en el mundo que había a principios de los 80 de cocaína, en aquellos años que son los años en los que se dispara, ¿no? La cocaína empieza a dispararse con los cárteles bolivianos y colombianos, y empieza a llegar a Nueva York, a Miami, y ya de ahí y luego ya la segunda parte a Europa, ¿no?
¿no? Finales de los 70, principios de los 80. Y en esa época que se dispara la producción, estamos hablando de 100, 120 toneladas al año de cocaína, lo que se produce. Hoy estamos entre las 3.000, 4.000 toneladas al año. Es decir, la producción no ha dejado de crecer. Claro, en aquel momento solo existía hoja de coca, solo existían plantas de coca en Bolivia y en Perú, que es donde crecen naturalmente. Ahora mismo Colombia es el mayor productor de plantación de coca, que nunca había crecido naturalmente allí. Y han conseguido implantarla a través de investigaciones, de laboratorio, de mejoras como los tomates de los supermercados, sí, claro, pero con la hoja de coca. Y Colombia es el mayor productor hoy de hoja de coca. Y entonces, claro, cuanta más... Si al final es un mercado como cualquier otro, es un mercado de una oferta y una demanda. Cuanta más oferta tienes, si la demanda no es tan alta como sucedía a principios de los 80, que la oferta, digamos, era más baja que la demanda porque no había tanta coca para esos nuevos consumidores que empezaba a haber, pues los precios eran más altos, que eran esas 10.000 pesetas el gramo. Bueno, ahora está más cortada ahora, ¿no? Yo creo. También está más cortada, sí, pero bueno, pero al final es una cuestión de cantidad. Y entonces ahora hay tanta que por mucho que suban los precios, pues, a principios del siglo XIX, te la comes, no la vendes. A principios del XIX el pollo era la comida de Navidad porque era un lujo hasta que se descubrió la cría intensiva. Claro. Y ya el pollo es una carne muy, muy asequible, ¿no? Hablas en los 80 de eso, de yuppies, artistas, en los 90 peña de la tele, ¿no? Gente que empiezan a ver muchos programas en tele, que la gente gana mucha pasta por participar, ¿no? Sí, y sí, alguno ha estado aquí de invitado nuestro, sí. Y se les ve que pasa un poco ese consumo, ¿no? A ese tipo de gente en la década de los 2000 hasta el 2010, con todo el boom inmobiliario también hay mucha pasta, con lo cual hay mucho consumo, ¿no? Dentro de... O sea, que al final es un consumo que va en aumento. Claro, se va extendiendo, va en aumento y luego como el precio no baja, como el precio no sube, lo que sí va subiendo es el nivel de vida, los salarios, pues más gente puede acceder a ello que la que podía a principios de los 80. Y se va democratizando y luego yo creo se va normalizando. Es decir, en Madrid o en cualquier ciudad te vas un sábado, un viernes por la noche, a la gente los ves en la puerta del baño de dos en tres, de tres en tres. Y de todo tipo de personas, que lo ves en el mundo de estilistas, amiga mía, que tiene amigos del mundo de la moda, como las películas de los 80, la gente del mundo de la moda, es que luego ves a tu amigo Macarrilla de Chamberí comprando la frutera de Chamberí, luego ves el pijo, o sea que hay muchísima gente que se ha democratizado totalmente. Que lo consume como que te toman 3 cervezas y te pillamos un pollo, ¿no? Tal cual. Que en mi caso no, porque como yo soy el Obélix de la coca, ¿no? Yo que tomo coca y me quedo dormido, ¿no? Pero la gente, ¿cuál es la razón, tú crees? Porque a mí me genera una sensación bastante incómoda, ¿no? Más de que lo dice más gente. Estaba leyendo una biografía de Gregory Allman y decía, sí, cuando tomas cocaína realmente te pone como ansioso y nervioso y no te genera tampoco un bienestar. ¿Tú por qué crees que tiene tanto éxito la coca? Bueno, yo creo que tiene mucho éxito, en parte, ¿no? Por esa idea, por esa imagen con la que entró de asociada a élites financieras y artísticas. Yo creo que eso todavía algo perdura, aunque no creo que sea el único componente ya como lo era antes. Y luego creo que es una sustancia que refleja muy bien la sociedad que vivimos. Es decir, el ritmo acelerado, la competencia, el forzarlo todo, las nuevas experiencias, las experiencias radicales y también la sociedad narcisista y egocéntrica en la que vivimos. No hay nada más egocéntrico que la cocaína. Te metes una raya y ya eres el centro, te crees el rey del mundo, ya eres el centro del universo. Ya puedes estarle pegando turras a todo el mundo, hablando de ti o de tus cosas. O sea, es el perfecto reflejo de la sociedad en la que vivimos, me parece. Me parece que es una droga súper simbólica de esta sociedad. Y bueno, retrotrayéndonos o volviendo a los 80 que estábamos hablando, ahí es donde surge el personaje de la biografía, porque en el fondo es una biografía lo que has escrito, ¿no? José Manuel Cifuentes, el Panamá, un kinky de barrio, ¿no? Sí, no es un kinky realmente, pero vamos, es un delincuente profesional de San Blas. Realmente no es kinky, porque kinky sería un merchero que es como un gitano. Un callero, ¿no? Sí. O sea, como que tiene estilo de vida gitano, pero realmente Panamá es una familia perfectamente normal, que la gente no creerá, pero yo me quedé bastante en shock al conocer a su familia, siendo yo la primera fuente de información para el lector, claro, porque yo soy el intermediario. Entonces cuando conocí a su hermano, que era un tío como un nerd, pues me quedé bastante loco, no lo esperaba, ¿no? Se puede definir como un delincuente profesional. Que ha sabido ir, que según le han ido moviendo el queso, él ha sabido ir encontrándolo y se ha ido adaptando a los tiempos, ¿no? Exactamente, son delincuentes pues que no tienen miedo a los gitanos, de hecho atraca a los propios gitanos
de los focos, que eran los... O sea, esa es una parte que a mí me gusta mucho del libro, que es ellos mismos, con 18 años, proporcionaban la droga a los gitanos que vendían en los focos, que era la avenida de Guadalajara, que era un poblado gitano muy complicado de los 80, entonces ellos mismos lo vendían, y entonces cuando entraron con un amigo suyo que se llama Paco el Bronx, decía el Paco el Bronx, pero mira la de dinero que tiene aquí, vamos a atracarlos, tío. Y el Panamá dijo, pues vamos a atracarlo, venga. Entonces se taparon la cara. Pero eran sus clientes. Eran sus clientes, entonces ellos entraron, los atracaron, se llevaron todo y luego volvían y decían, ¿qué ha pasado que se han atracado? No me jodas. Pero como eran tan bravos, pues decían que vengan a buscarme. Así que al final se rumoreaba que habían sido ellos, porque eso siempre leak, ¿no? En inglés, como se dice leak, se sale, o sea, Una filtración. se filtra la información y ellos decían... Bueno, un tipo que ha sido kinky, atracador de bancos, ha tenido un grupo de rock. Sí. Extorsionador de narcotraficantes, eso me impresiona, ¿no? Y era un tío que estuvo en el origen de los Miami, el germen de los Miami. Aquí se explica el germen de los Miami, como no aparece en ningún libro, porque aparece una información que ni los propios Miami conocen, algunos de ellos. O sea, a mí me dice uno de ellos, el Alvarito López Tardón, que está ahora preso en Estados Unidos, que fue, digamos, de los segunda oleada de los Miami, ni siquiera sabía mucho de este tema, ¿no? Entonces, porque es el origen, que eso lo ves desde, si lo historias y preguntas a la gente adecuada, ¿no? Entonces hablo del origen de los Miami en un criadero de perros de Vicálvaro. Curiosamente, ese mismo criadero de perros es el criadero que aparece en Peleas de Perros en Salto al Vacío de Calpalsoro. Querría ir a hacer un trabajo realista y entonces las imágenes de peleas de perros son de peleas de perros reales y es ese criadero donde surgen los Miami. Porque tú, Iñaki, eres nuestro antropólogo de cabecera y de confianza, ¿no? Y aparte de libros o temas más filosóficos o ensayísticos, encontraste una beta, ¿no? Una brecha que tú lo estás haciendo súper bien, que empezó con Macarras interseculares y bueno, pues luego has seguido por ya llevas ya 5 o 6 sobre el tema, más una obra de teatro, Narcopiso, que también fue la anterior vez que estuviste. ¿Cómo llegas al Panamá? ¿Cómo llegas a un tipo que está en la cárcel ahora mismo? Sí, yo en Macarras interseculares hay un apartado, un capítulo que se llama Plaza de la Vida donde viven los monstruos, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces ahí, curiosamente, en la vida había mucho movimiento de vuelcos, había un moro boxeador que... ¿Antes de que desapareciera el mercado o yo...? No, después, en los 90. En los 90 era el punto potente ahí. Hay mucho delincuente ahí. Yo tenía una novia ahí y yo pillaba mis primeros tripis con 15 años en esa plaza de Olavide. Un amigo de mi ex, que fue amiga mía del instituto, era el hijo de la portera, entonces he tenido cierto vínculo con la plaza de Olavide y entonces he conocido la plaza de Olavide desde otros puntos de vista. Entonces conoces al hijo de la portera, conoces el hijo del bar, conoces otra perspectiva que la que tienes normalmente de que es una plaza de pijos y tal, ¿no? Entonces... Que hay vida más allá de la tortilla de patata. Efectivamente, muy bien. Entonces, luego hay ciertos bares que son diferentes, pues el Arcoiris así más de Almodóvar, el que voy yo siempre es el del lado del Arcoiris, no me acuerdo cómo se llama, el Kibey me encanta, luego hay otros que son más pijos, entonces, realmente, ahí había movimiento, hay un tío que llamaré El Ogro, que se dedicaba a los vuelcos, obligaban a los chavales macarrillas de Olavide a comerse huevos en Marruecos y entonces entonces ese tío me pareció fascinante, como un tío que es como el Omar Little de The Wire. Fascinante, ahora es amigo mío y daba terror, entonces yo me le eché cojones y me fui para adelante. ¿Pero cómo acaba un tío de San Blas en la Plaza de Olavide, que es el centro primero, de Chamberí? Bueno, ahí estaban todos, ahí estaba mucha gente, pero luego ahí dentro, por ejemplo, estaba, yo qué sé, Pablo Navascués, sin decir nada que haya hecho nada ilegal, pero para Navascués era boxeador y era marianista, ¿sabes? Es decir, que curioso que había un ámbito... En Rafael Calvo están los marianistas. Exacto, claro, marianistas sí. Estaba Miguel Ángel Mañón, que es campeón de boxeo, que también es amigo del Panamá, o sea que cuidado, o sea que también hay gente como mundo pijo marianista, pero boxeadores y cosas de estas, ¿no? Entonces, los heavies de la Gran Vía iban a los marianistas también, nos lo dijeron cuando estuvieron aquí, sí, hasta que les echaron. Exacto, y bueno, es curioso, ¿no? Que había mucho movimiento y de neonazis. Bueno, pero ¿cómo llegas tú a hacer una biografía de este tipo? Al hablar con un amigo mío me habla del Ogro, que ya me había hablado otro tío del Ogro, y entonces me interesó por el Ogro. El Ogro al final no se atreve a hacer la movida o no quiere hacer la movida, pero yo ya había oído hablar a través de un amigo del Ogro del Panamá. Entonces me escribe a mí el propio hijo del Panamá que estaría interesado en hacer un libro. Y veo que tiene en Instagram la imagen con el Panamá. Claro, el Panamá tiene una reputación jodida, encima las fotos parece muy serio y luego es un tío muy simpático, pero las fotos pues da miedo y ahí no pude evitar tirar para adelante y proponer hacer un libro. Y entonces ya le conocí en la cárcel de Extremera a la José de Panamá
Y entonces por fin pude introducirme en este mundo fascinante que es como Pulp Fiction, Reservoir Dogs, pero de verdad. Muy fascinante para verlo desde la barrera, me imagino. Claro, pero yo pues me tocaba ir para adelante y fui para adelante y ahora ya está hecho y ahora pues te sientes mejor. Él sigue en la cárcel. Sí, pero quiero dejar muy claro que no sé si se ha quedado reflejado en los artículos que salen sobre el libro, que están saliendo bastantes, que yo tenía mucho miedo, que yo tenía terror, porque esa gente son gente que tiene terror, los propios delincuentes malos de ellos. Entonces era un mundo que yo no conocía y yo sabía que ahí había un tesoro y fui para adelante. Y ahora que ya está hecho, ya tengo amigos y ya está hecho, ¿no? Pero espero que no me dispare alguno que sale ahí, uno que tiene un león y demás, que no se enfade. Pero bueno, ahora soy amigo del Panamá, en principio estoy protegido. Morir por un adjetivo. Oye, es que has dicho que soy... No lo sé, que tengo la voz atiplada. ¿Por qué dices que tengo la voz? Exacto, cualquier cosa te puede pasar. Pero bueno, al final, pues ahora me siento seguro, aunque es cuando te matan. Siempre te matan cuando no lo esperas. ¿Por qué llega a ser el Panamá? O sea, ¿por qué llega a merecer que le hagas un libro, una biografía dentro de tu macarrismo? Cuéntanos, háblanos de... Yo quería saltar del macarrismo callejero a la delincuencia profesional, es decir, a los vuelcos, robo de drogas, secuestros, todo este tipo de cosas. Entonces, atracos... Entonces era meterse en Pulp Fiction o Reservoir Dogs, es decir, pero de verdad, es decir... o películas, no sé, a quemarropa, no amor a quemarropa, también amor a quemarropa, pero 1000 películas de delincuentes reales, pero que fuesen absolutamente reales. Y entonces el Panamá pues es un referente absoluto, ¿no? El Panamá la verdad que es bravísimo, es decir, un tío súper valiente, en el de ese mundo nadie se atreve con él. Y casi lo mata a alguien que se metió en su portal, pero él logró que no lo disparase, pero que la gente sabe dónde vive. Hay muchos delincuentes de estos que se dedican a volcar, pero luego se van, otros se escapan, tal. El Panamá realmente tiene un elemento psicológico que si tienes un problema con él, con un muy malo, él dice, venga, vamos a quedar ahora. Y no se atreven con él, ¿no? Entonces, dentro de ese mundo, que hay otros personajes así, que hay multitud de personas así, pero bueno, es como una élite de la élite, ¿no? Entonces el Panamá pues es sumamente fascinante porque era un tío que, o sea, ha hecho cientos de atracos, nunca le han cogido, se le ha acusado de matar a gente por follarse a su exmujer, se le ha acusado de matar a gente, se rumorea por ahí que ha matado al líder de los Miami, original, es decir, pues es un tío que ha vivido esa vida de acción de película, digamos, ¿no? Es un Jacques Merrin español, ¿no? Yo recomiendo a la gente, si sabe leer en inglés, que se lean, pues, Instinto de muerte, está en español, autobiografía de Merrin, Jacques Merrin, un delincuente ya que era tremendo, que ya secuestraba jueces y demás. Pero tiene un libro también en Penguin, que es de una inglesa de los años 70-80, y lo recomiendo, es un delincuente brutal, y entonces, pues, digamos que nuestro Jacques Merrin es el Panamá, ¿no? Que está en la cárcel desde 2013 por un atraco en Juncos, ¿no? Por un atraco en Juncos, en Toledo, en un Mercadona, en 2013, que no tiene ni pie ni cabeza, pero claro, si ha sido de él es por su adicción a los atracos, no es momento para hacer atracos en un Mercadona en 2013, pero no los cogieron. Entonces, la sentencia que tiene es porque un socio suyo declaró que habían cometido ese atraco, dejar tetrapléjico a un guardia civil por un disparo. Y realmente el testimonio era un testimonio que tuvo cuando había consumido 20 gramos de cocaína fumada, volviendo a la cocaína, ¿no? Que es un testimonio bastante chungo. Y luego cambió de testimonio 4 o 5 veces, encontraron unas pistolas en una charca, pero las pistolas pues no estaban en condiciones. O sea que era todo pruebas muy circunstanciales. Y un submundo total, ¿no? Por supuesto, eso es un submundo total, ¿no? Y lo de los perros, curiosamente, de los perros es donde pues iban todos serie de clanes gitanos, delincuentes de todo tipo, asesinos, sueldo, gente que cobraba pellas, es fascinante, realmente a mí me fascina, realmente. Y luego voy ahí y me cago en los pantalones, que digo porque he hecho amistad con él, pero es un ambiente que el propio delincuente dice, yo es que iba por el ambiente. Decía el Panamá, es que buen ambiente. Entonces esa gente se siente muy cómodo, ¿no? Por ejemplo, yo iba con uno de estos delincuentes, aparezco en un gueto de Gerona, que flipé en Gerona, un montón de magrebíes y gitanos fumando porro y drogándose en la calle a las 5 de la tarde. Por eso hicieron la ley de la calle, la ley de la frontera de Gerona, porque yo flipé y el tío iba casi atropellando a los gitanos. Es decir, el delincuente es como medio psicópata y te quiere demostrar que no tiene miedo a los gitanos, que no tiene miedo a los moros como la gente normal. Entonces iba como medio chuleando a los gitanos, a paterca, y entonces es que esa gente en ese ambiente se siente súper cómoda y es un tío que a lo mejor tú la cara no lo ves, ¿sabes? Parece un tío normal, ¿sabes? No es un tío con una cicatriz. Y entonces ese tipo de gente, muchos de esos psicópatas,
pues tienen menos miedo, tienen ganas de experimentar cosas adrenalínicas, ¿sabes? Como experiencias muy, muy, muy potentes. Y bueno, en ese sentido, pues se sentía cómodo en esos ambientes que yo he pasado con él el otro día por la zona de lo que eran los focos, que ahora ya no están en el poblado, pero bueno, había unos tíos con un... ¿Dónde estaban los focos en Madrid? Los focos es en Las Rosas, la avenida de Guadalajara. Efectivamente, entonces ahí ahora mismo hay un centro comercial Las Rosas, fui con el Panamá a desayunar al Vips y pasamos por la zona que sí estaba entonces, que es al final de la calle... ¿Con el Panamá? Porque es de un permiso. Sí, de un permiso. Entonces pasamos por ahí y había unos chavales con un boombox, ¿no? Con un amplificador gigante, a toda hostia la música, ¿sabes? Que yo pensaba, los de arriba no te tienen un huevo, no sé por qué, y mirándonos mal y tal, o sea que todavía tiene elementos... Igual era Oliver Lasse haciendo promoción para los... No, porque ahí le cogen, le ponen pelotas y tiene que entregar todo el dinero y todo el pan. Todo el dinero que tiene para comprar el pan ese que compré. El pan original ese, integral. Pero vamos, que no, ahí no entra ese. Ya te digo que se caga por la pata abajo. Y entonces que todavía había un ambientillo curioso, ¿no? Y me decía, mira, aquí no entraba nadie. O sea, era como unos edificios que aparte del poblado que han tirado, pues estaban como tapadas las entradas, ¿sabes? Y que ahí no entraba ni Dios, vamos, que era una cosa muy peligrosa, ¿sabes? Oye, ¿por qué ha querido él hacer el libro? Pues no lo sé, yo creo que tendría ganas de tener un impacto cultural de alguna manera, ¿no? Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer a nivel delincuencial y le gusta mucho leer también y le interesaba hacer lo que me interesa a mí también, ¿no? De alguna manera, es hacer ese libro y ese producto cultural que materialice unas experiencias fascinantes, ¿no? Es lo que hemos hablado alguna vez, es ego también, ¿no? En parte ego, pero tampoco lo veo yo al Panamá como una persona sumamente ególatra. Es como a mí también me gustaría que hiciera una biografía buena y en este caso, de mí, es decir, en este caso yo soy su biógrafo ideal, digamos, o sea, él y yo somos una pareja de baile perfecta, ¿no? Que eso ya solo por eso hay que aprovechar esos momentos, porque cuando tú ves los grandes grupos de música, Led Zeppelin, los Doors, todos estos grandes grupos, es que es un grupo de gente que tiene una química musical maravillosa, ¿no? Y eso no es nada fácil de encontrar. A mí me ha costado con 40 y pico años encontrar una sola persona con la que encontrar. Ya solo ese clic y esa química hay que materializarla, ¿no? Y yo creo que yo soy el biógrafo ideal porque había hecho Macarras Intersegurar y me fascina este tipo de libros y ha sido una experiencia para mí apasionante, la investigación, la escritura y luego era constante, para mí era una fascinación obsesiva, ¿sabes? Un placer absoluto, ¿sabes? O sea, yo estaba de fiesta con amigos suyos, con amigas mías y estaba todo el rato fascinado con esa y con un sentimiento de euforia maravilloso, ¿no? Que no voy a volver a vivir, imagino, porque este tipo de libro pues pasa una vez en la vida. ¿Esta gente se drogaba o seguía la ley de...? No, el Panamá no sabe el sabor de la cerveza, por ejemplo, dice su primo, ¿no? El Panamá es antidroga, su droga es atracar. Es decir, a él lo dice al empezar parte del ensayo, ¿no? Claro, al empezar un artículo, un capítulo del ensayo, dice, si alguien sintetizase la adrenalina, entonces vendría muchísimo a esta droga. Esa sensación de estar entre la muerte y pérdida de libertad es sumamente adictiva, dice él, ¿no? Entonces cada uno tiene sus adicciones, pero es antidroga total. Y de hecho sus amigos más jóvenes, pues cuando se ha ido José, vamos a meternos cocaína, ¿no? Que es lo que le gusta a la gente. Pero José no puede ver eso, ¿no? Y aparte de haciendo atracos, pues... él lo dice a un amigo suyo, en este trabajo tenemos que hacer este trabajo tomando un colacao y 2 magdalenas. Entonces es un tío muy antidroga, que luego amigos suyos que también se han dedicado a atracos y más sí que es más lo típico, ¿no? Es decir, gente que vive al límite, pues que vive de noche, que es delincuente y que se mete coca y se mete de todo, ¿no? Pero en el caso de José, él y sus hombres, cuando él estaba trabajando con él, no. Muestra David en su libro que en España entre los años 80 y 90 300.000 personas entraron en centros de desintoxicación, ¿no? 20.000 murieron en esas 2 décadas, unas 20.000 personas murieron de sobredosis y 100.000 se contagiaron del SIDA. O hepatitis. Joder, ante esos datos, un tipo que se dedica a vender esas cosas, que no tiene prejuicios, no tiene... Un tipo que se dedica a robarte la droga y el dinero... Si roba a los clientes. Él dice, por ejemplo, no, a los clientes no, pero dice, yo... Pues sí, a los clientes, a los gitanos estos, ¿no? A los que... Claro, o sea... Dice, pero él dice... Le robamos 20 kilos de hachís de cachondeo a uno. Hombre, cachondeo para ti. Yo 20 kilos de que te ha hecho un agujero. Ya, exactamente. Uno se dedica mucho a multar. Que eso está mejor visto casi que multar. ¿Multar? ¿Qué es multar? Multar significa que tú... Es como la mafia. Es decir, tú estás vendiendo droga, pues tú... O me das un porcentaje o te voy a tratar muy mal. Te van a tratar muy mal. Decía poli bueno, poli malo, ¿no? Él iba de poli bueno por la vida. No, tranquilo. Entonces otros que eran muy malos los metían en los coches, ¿cómo se llama esto? En el maletero de los coches.
Y de hecho llega a tener un problema con los Miami porque estaba extorsionando a los propios Miami. Y finalmente se da un tiroteo en la peineta contra los Miami y ahora son amigos, porque eso, como decía un amigo mío del mundillo, decía bravo contra bravo, son tan bravos que son amigos. Bueno, y que además surgen de ahí, ¿no? O él surge de ahí, ¿no? Él está vinculado al origen, es decir, el origen de los Miami surge con un tal Caimán de la Lipa, que era boxeador y un abusón, con un tal Quique, con un tal Luis el Repulsivo. Entonces estos tres vienen a pedirle a Carlos, que es el que lleva el criadero, un Malinois que vuelva loco un perro Malinois, para que mate a un tío. Entonces aparecen 2 tíos muertos por un Malinois. Llega la policía a decir, ¿tú has entrenado al perro este para el tal Caimán? No. Entonces hace la amistad con el tal Caimán. El Caimán era un abusón. Caimán se lo cargan. Le meten un bate de béisbol en la cara y 2 tiros. El Quique no aparece y la policía le hace una prueba a los perros para ver si se habían comido los perros. Hay una prueba a los perros, no sé qué prueba de química, para ver si se habían comido los perros. Y el Luis el Repulsivo, que tenía un gimnasio en la calle Naciones, aparece muerto también en el este de San Juan. ¿Todo esto de cuándo estamos hablando? Esto estamos hablando de principios de los 90 probablemente. Esto es Miami Vice, ¿no? Totalmente. Entonces ahí ya surge Juan Carlos Peñarano, que es el inmortal, el que ha hecho la serie, que es el representante de los Miami, que se hacen famosos, que era un discípulo del Caimán este. Todo y el Panamá estaba vinculado al criadero de perros. Entonces el Panamá está metido en todo lo que es el germen de los Miami. Digamos que el proto Miami era el Caimán, ¿vale? Y el Miami original es el famoso que hizo famoso, que los niños de mi colegio sabíamos que eran los Miami, sin saber quién era el nombre del tío, pero se sabían hablar de los matones que eran los Miami, era Juan Carlos Peñanano, un tal Mario y un tal Richie, que Richard fue asesinado en la puerta del colegio hace unos pocos años en Pozuelo, porque por lo visto había robado 1.500 kilos de cocaína. Pero esos son los Miami que se hicieron más famosos. A partir de ahí, pues todo el mundo es Miami, ¿vale? El Josito, no sé cuál, mucha gente, ¿no? Pero realmente los que eran Miami, eran estos que llevaban la chupa de los Miami y que tenían un de coches, eso es fascinante, ¿no? Dentro de tu ensayo, David, este tema no lo tratas mucho, ¿no? No, porque no entro yo en el crimen organizado, ni en el narcotráfico, ni en las bandas. Eso está como muy tratado, o sea, vamos, muy tratado, no al nivel de Iñaki, de los libros de Iñaki, pero sí se habla mucho de narcotráfico. Yo no entro en eso, yo entro más en la parte de la demanda y de por qué se consume tanto, por qué no se habla de ello, por qué sigue subiendo cada año el número de consumidores de cocaína. Más me interesa más la parte más sociológica que la más bueno, y como avanzábamos antes, tienes otro libro que es una novela, ¿no? Es un libro periodístico. Es también un trabajo de investigación, ¿no? El narco y el nazi, que saldrá dentro de unos días. Sí. Todo viene porque, vamos, tú crees que mucho antes de Pablo Escobar hay una persona en Bolivia, Roberto Suárez, ¿no? Roberto Suárez, que es el primer gran capo de la droga. Es el primer gran narcotraficante moderno del mundo, que es el que controla toda la producción hay un momento en que controla ¿De qué año estamos hablando? Finales de los 70, principios de los 80. Hay un momento en que se da cuenta del potencial que tiene la cocaína en Estados Unidos, que es cuando empieza a llevarse ahí, y entonces el que se dedica al ganado desde hace generaciones dice, joder, si tenemos aquí una riqueza natural en Bolivia que la están reclamando los yanquis, ¿no? Y la pagan a precio de oro. La pagan a precio de oro, y aquí los bolivianos no sacamos nada de esto, nos la compran los colombianos a precio de gallina muerta, como decía él. Entonces crea como un oligopolio para controlar toda la producción de hoja de coca y de pasta base, que es lo que luego venden que es el primer paso en la fabricación de cocaína, que es lo que luego ya le venden a los colombianos, que la refinan, la convierten en cocaína y la envían a Estados Unidos o a Europa. Y entonces con ese oligopolio es cuando él se convierte, como lo llaman en Bolivia, en el rey de la coca, que él luego se asocia con Pablo Escobar. Son los primeros años de Escobar, porque Escobar a través de él también consigue el suministro regular de pasta base para fabricar cocaína. Y lo interesante de la historia es que luego en el año 79, principios de los 80, Roberto Suárez se alía con Klaus Barbie, que es el criminal nazi, el que había sido el líder de la Gestapo en Lyon durante la Segunda Guerra Mundial, que está viviendo desde los años 50 en Bolivia con una identidad falsa. Se alía con Klaus Barbie, Roberto Suárez y con Pablo Escobar para dar un golpe de Estado en Bolivia y crear un narcoestado, que es la última dictadura de Bolivia. Es decir, dan el golpe de Estado, es una dictadura más de los años del Plan Cóndor, es decir, al mismo tiempo que está Pinochet, la dictadura de la Junta en Paraguay, de Videla, ¿no? Stroessner en Paraguay, los dictadores en Brasil. Es un dictador más en Bolivia, lo que pasa es que respaldado por los narcotraficantes, y a partir de ese momento, durante 2 años, que es lo que dura la dictadura, se convierte en una narcodictadura, que es todo el Estado. ¿Ha sido real? Sí,
sí, ha sido totalmente real, claro, es la última dictadura, es toda la dictadura al servicio del narcotráfico, todos los soldados, la policía, todos a favor, trabajando para lo de Noriega, para eso Roberto también, Suárez. Y Noriega llega justo en esos años, que es cuando él, porque Noriega durante muchos años es el jefe del servicio de inteligencia en Panamá, hasta que ya él da su golpe de estado y se convierte en el dictador de Panamá. Y esta gente también entra en conversaciones con Noriega a través de Klaus Barbie, del nazi, para tener Panamá como nueva ruta para la cocaína, porque claro, hay un momento Colombia no empieza con la cocaína, Colombia empieza con la marihuana en los 70, y entonces en los 70 ya se conocen, ya se establecen las rutas desde Colombia a Estados Unidos, que son las que luego se van a utilizar para la cocaína, pero claro, eso hace que ya esté Colombia en el radar de Estados Unidos y todo lo que vaya desde Colombia, con lo cual hay un momento en el que necesitan nuevas rutas y Panamá es el socio perfecto, porque está en Centroamérica, con un dictador que además es colaborador de la CIA, aliado de la CIA, con bancos para blanquear el dinero y con una ruta que está fuera, digamos, del radar de la DEA y de las autoridades de Estados Unidos. Entonces tienen una alianza también con Noriega para traficar desde ahí también la cocaína hacia el norte. ¿Y cómo entra en contacto un nazi? ¿Pasas el postre? Bueno, espérate, luego cuando acabemos, ahora... qué ansioso. Toma más tortilla, o torrendos. Porque había muchos nazis en aquella época que se habían fugado. Muchos salieron pitando de Europa con el apoyo a Brasil, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, como Klaus Barbie, que había después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis son derrotados, hay nazis como Klaus Barbie, que claro, cambia el orden mundial, ya han derrotado a los nazis y ahora el enemigo pasa a ser la Unión Soviética, ¿no? Empieza justo la Guerra Fría. ¿Y entonces se olvidan de ellos o qué? No es que se olviden de ellos, es que los utilizan. O sea, fichan a Klaus Barbie, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos ficha a Klaus Barbie como asesor de inteligencia por todos los contactos que tiene en Alemania y que ha hecho durante la guerra y en Francia. Y entonces durante unos años le utilizan hasta que ya se empieza a hablar con los juicios de Nuremberg, que hay que perseguir a los nazis, a los criminales, y se dan cuenta que no pueden tener a un nazi como activo de la inteligencia norteamericana, y entonces le dan una identidad falsa y le ayudan a irse a Bolivia. ¿Cómo acabó el nazi ese? ¿Cómo acabó? Que acabó... acabó pues finalmente cuando cayó la dictadura la narcodictadura, a finales del año 82, en el año 83 ya con un nuevo gobierno. ¿Le pilló Simón? ¿Le pillaron los sionistas que iban buscando? Bueno, ellos, no Simón, los Klarsfeld en este caso, la familia Klarsfeld Kazanazi. Pero lo que pasa es que ya el gobierno, o sea, si él se sabía que era Klaus Barbie, que estaba allí viviendo. Yo estoy hablando, por ejemplo, con el que había sido el embajador de Estados Unidos en Bolivia durante esa época, y él decía, sí, sabíamos que era Klaus Barbie. Y nunca se dice, no, porque no era un asunto, no era un tema, pero sabíamos desde hacía 10 años que era Klaus Barbie, que vivía ahí con la identidad de Klaus Allman. Y ya a principios del 83, cuando ya se restaura la democracia en Bolivia, se lo extradita a Francia, se lo juzga en Francia y se lo condena. ¿Y lo matan? No, se lo condena. No, en Francia no hay... Claro, porque me parece de Nuremberg, que ahí lo colgan a todos, algunos me lo colgan, me parece bastante claro, terrible, ¿no? y a Eichmann en Israel lo ahorcan, pero aquí no es... Bueno, pero en Francia la última ejecución con guillotina fue en el año 76 o 77, ¿eh? Bueno, esto es en el 87, pero que aquí... Bueno, a Jacques Berrin lo matan directamente. Bueno, pues no, pero que hablamos de la pena de muerte como un disparate, pero que hace 50 años en el país vecino había pena de muerte y en España. Que a Jacques Berrin la mata la policía directamente, sin juicio ni pollas. O sea, como a Dillinger y como a Bonnie and Clyde. O sea, en el 75 abren el camión, un camión lleno de policía, y lo disparan, casi matan a su amante. O sea, que eso es tremendo, eso es del año 76 o por ahí. O sea, que eso es aún peor. Y eso, como era tan peligroso, dejó pasar. Pero tú no puedes matar a un tío como hace ahora Trump, ¿no? Claro. Es que están traficando y por tanto le mete una bomba a un tío. Hombre, se supone que tienes que meterle en un juicio, ¿no? Que están traficando con droga y que mata que están traficando con droga. Tú no puedes poner una bomba a un tío porque está traficando o no con droga. Tienes que llevarle a juicio, ¿no? Lanzar misiles a una lancha, además. Exactamente. Es decir, que se supone que... Hombre, alega que son narcoestados, ¿no? Es una salvajada, evidentemente. Sí, ¿no? pero que esa idea, o también incluso contra el terrorismo, que lo dice muy bien de Prada. Es decir, aquí en España, cuando había un ataque terrorista, tío, había un juicio y les han metido en la cárcel, tío. Ahí en Estados Unidos, o sea, que hay terrorismo, por tanto, mato a todo el mundo, ¿me entiendes? O en Israel, ¿no? Que mata a los niños y demás. Hombre, más allá de las prohibiciones de principios del siglo XX, comentas que es Nixon
el primer presidente de Estados Unidos que realmente emprende una campaña contra la droga, ¿no? Nixon es el que llama, sí, claro, principios de los 70, que es cuando... Es más, hay una mítica... Pero ahí no hay cocaína todavía. Hay una mítica foto que un día se debió levantar Elvis en su casa y decidir que él quería ser un agente antidroga y se presentó en la Casa Blanca, pidió que le viera Nixon, le recibió y le pidió que le hiciera... Para trabajar para la CIA. Cuando se murió tenía 12 drogas en el cuerpo. Le pidió que le hiciera agente... No le ficharon. Le pidió que le hiciera el agente antidrogas y que le dieron una pistola. Eso Una medalla, ¿no? Era una hay una foto, buscado en Google. Claro, Nixon sale Elvis ahí. y están ahí los Y dos. le dice dando... Nixon, tienes una pinta un poco rara, hijo. Dice, tú dedícate a lo tuyo que me dedico a lo mío. Pero bueno, que la lucha contra la droga es la tercera guerra, ¿no? La tercera lucha más costosa que han llevado después de la Segunda Guerra Mundial o la lucha contra el terrorismo, pero que en los 90 casi ya se da por perdida. Bueno, es que se da por perdida, o sea, en realidad está perdida desde el inicio. Ya o sea, tú fíjate, la propia historia esta del narco y el nazi, que es de principios de los 80, Roberto Suárez lo decía él, el narcotraficante, decía, si realmente querían acabar con esto, no lo están demostrando, porque cuando más hincapié están haciendo, más estamos traficando, con lo cual no les interesa realmente acabar con esto. Hombre, pero tú ves estudios de ahora y los chavales no prueban las drogas, ¿no? Sí. A ver, toman menos droga, pero ¿qué pasa? Que toman otra droga, que toman es el smartphone, que es el smartphone. No, y otras drogas. Sí, pero se supone que ha bajado 87%, 870 billones de euros, porque ahora han perdido en la industria del alcohol, ¿sabes? Entonces, aquí no vamos a pensar que es que porque ya fuman menos, follan menos, que eso por lo visto es verdad, follan menos, fuman menos y beben menos. Es que follan menos, beben menos porque están consumiendo droga, que es un smartphone, eso es droga, ¿vale? Eso es una puta droga asquerosa, ¿vale? En la cual se ha normalizado y tú puedes estar con un puto smartphone siendo un bebé. Eso es droga, y cuando tú tienes una droga, pues no te falta otra droga, Sí. ¿me entiendes? Tú estás todo el rato drogado y adicto absolutamente a un puto smartphone, pues ya se te olvida las otras drogas. Pero esa droga, no es que ahora son buenos chicos y no se drogan, se drogan. Tienes tío de 40 años, son gamers. No, pero tampoco es que no se drogue ninguno, o sea, sigue habiendo Eso consumo también, sí. de Pero que hay menos drogas. consumo y yo creo que es por el móvil. O sea, follas menos porque no sales a la calle, tío. Si tú sales a la calle todos los fines de semana, no tienes móvil, pues vas a follar, ¿me entiendes? Claro. Si estás jugando con una silla gamer con 45 años, que padre es un collejón en toda la crisma, o sea, que los mayores youtubers, tío, millonarios, son pringados, tío, con silla de gamer, tío, porque le siguen otros pringados gamers, tío, de 40 palos. Mira, tío, que con 12 años deja las maquinitas, tío. Deja las putas maquinitas, tío. Con 13 años yo dejé Nintendo, tío. Deja el tonto a la valla, tronco. O sea, en la puta calle y deja el vídeo de Yados, tronco, que es un puto hortera, tío. No se folla haciendo burpees, tío. Se folla saliendo a la puta calle y aprendiendo unas putas actitudes sociales. Tronco, qué patético, es que me pone muy nervioso, tío. O sea, Lo y luego, vemos. que le follan a los gamers. Bueno, oye, Iñaki ha pedido el postre, ya hemos terminado con el principal. Vamos a hacer una pequeña parada y ahora volvemos. Bien, pues a petición de Iñaki, ya estamos de vuelta con el postre. Y bueno, estábamos hablando antes de los consumos de drogas, de cocaína y tal, pues enlazado con los libros de David, El narco y el nazi y Otra rayita y El Panamá de Iñaki. En tu libro, en tu ensayo, hablas que el año pasado o en el 23, Suiza se planteó legalizar la cocaína con fines recreativos. Sí. No es que se lo plantearan oficialmente, pero sí salió la lideresa, no sé cómo se llama, de uno de los cantones suizos, no Suiza como país. La lideresa de uno de los cantones suizos, que digamos que como si fuera una de las comunidades autónomas, ¿no? Por reducirlo, por simplificarlo, diciendo que habría que plantearse, que Europa y el mundo se tendría que plantear qué se hace con las drogas y con la cocaína, visto lo que estábamos diciendo, ¿no? La guerra contra las drogas está perdida, cada vez hay más cocaína, y en este caso hablo de la cocaína porque es de la droga que más hay, quitando el hachís y el alcohol. Y la marihuana, sí, de las ilegales, digo, sí. Y el alcohol, por supuesto, que es con diferencia lo que más se consume y lo que más daño causa. Y entonces decía, joder, en algún momento habrá que planteárselo, porque esto es una guerra perdida y esto no va a ningún lado. Es decir, cada vez hay más droga, cada vez hay más consumidores, cada vez más los narcotraficantes ganan más dinero. No es triste que sea una guerra perdida, tío.
Pues la historia es porque es una guerra perdida. Es decir, al final el ser humano siempre ha consumido una otra sustancia, desde que es ser humano. Y el que quiere consumirlo, pues lo va a consumir porque es una cosa de libertad individual y que es malo para la salud. Muy bien, pero es la salud individual de cada uno. Entonces, frente a eso, lo que hay que plantearse es que otras alternativas hay. No solo la legalización, sino incluso, que es lo que yo intento analizar también en el libro, es de dónde viene el prohibicionismo de las drogas, de dónde viene el no a las drogas rotundo. Eso viene impuesto de Estados Unidos y de una sociedad puritana que no contempla en el debate de las drogas o de las sustancias el placer, por ejemplo, que provoca quien lo consume. Es que eso viene del siglo XVII con la llegada de los primeros colonos. Del puritanismo ingleses. Que está en los genes de Estados Unidos, que es ese puritanismo que te impide que en Instagram se vea un pezón. Es decir, pero ¿por qué coño no se ve un pezón? Creo que con Trump ya han tirado para atrás todas esas en Instagram y todo eso. Bueno, pero eso pasa periódicamente, igual que pasó con la prohibición del alcohol, en los años 20 la prohibición del alcohol, lo mismo viene de esa moral. Hay crisis. Esa moral puritana que está en los genes de Estados Unidos. Y vamos a decirlo claro, la gente que diga, si se legalizase la droga, todo el mundo estaría atracando. Mira, tenemos la droga que es mi favorita, que es el alcohol. Es la más potente, la mejor, por eso es la legal. Es todo legal, es una droga que tú en los hospitales, en las clínicas, todo fin de semana vas a ver que todo el mundo que entra ahí es porque ha consumido alcohol, ya sea porque peleas, tráfico, etcétera. Vivimos con una droga muy potente, muy adictiva, la más dura, la mejor y es legal. O sea que perfectamente se puede legalizar otra droga. Sí, no, y sobre todo no es que porque yo no soy ningún abanderado de la legalización, ni ningún experto en esto. Pero a mí cuando me han preguntado, digo, mira, mi opinión vale como la de cualquier otro, pero en este caso es que no le veo otra alternativa que la legalización para tener un mayor control. Pero es una cosa que mata, vale que el alcohol y el tabaco matan, pero el otro mata de otra forma, ¿no? No, es lo mismo, Lo que sería más complicado sería la heroína, yo creo que sí, porque sí que genera un mono físico. Pero yo no creo que la cocaína fuese muy diferente. Bueno, puede llegar a tener. Hombre, sí, a ver, el impacto negativo es obvio, no vamos a decir que es bueno. Sí, pero para consumir igual. Y los riesgos son obvios. Pero también mata que sea ilegal, es decir, porque el que lo está consumiendo pues, tiene todos esos efectos adversos, o incluso peores, porque ni siquiera sabes realmente qué es lo que estás consumiendo, porque no sabes con qué está cortado. Y luego el efecto negativo que también tiene en el resto del mundo, que al final el narcotráfico, el cliente, o sea, tú, vamos al camello, vamos a pillar, joder, al final eres cómplice de un sistema que los muertos los deja en Latinoamérica, y los estados fallidos y las sociedades rotas, todo eso el mayor impacto está en Latinoamérica. Entonces yo hablo de la legalización, pero no, esto en mi libro no es a favor de ya. Es como, es que no se me ocurre traer esta, pero antes que eso yo lo que haría también serían campañas que han dejado de existir en España. En España se hizo el no a las drogas absoluto, que era una cosa fallida y errónea. Sí, aquel partido con Maradona, con una camiseta que ponía no a la droga, ¿no? Y un Julio Alberto. Julio Alberto. Igual de eso les metió en las drogas, ¿eh? Seguramente. Pobrecillos. Estaban limpios y ahí dijeron, joder, esto de las drogas, ¿qué es? La normalidad del alcohol es que lo del alcohol, el alcohol y la cocaína pues serían parecidos. Pero no solo el alcohol y la cocaína, y luego que yo intento también ir más allá, la sociedad, y lo lazo con lo que tú estás diciendo, los teléfonos, la adicción a los teléfonos, la adicción a las compras. Los casinos, todo esto que vamos, eso el es fatal. Juego, en los barrios más deprimidos, que es una puta aberración de los últimos años, esa ley del juego que permite que en los barrios más deprimidos que se aprovechen de la gente, en cada esquina haya un salón de juegos, casas de apuestas, o sea, eso es terrorífico. Luego cuando no se podía fumar en ningún lado, yo fui a un bingo, tío, y me metí en una habitación y España fumando. O sea, lo único que se podía fumar es el bingo. O sea, no sé, cuando ya no se podía fumar ya en 2008, 2010, 2019, me meto en una habitación, me confundo de habitación, tío, en un bingo y Peña fumando. El bingo lo que no quiere es que salgas del establecimiento, con lo cual te van a dar... que si es ilegal en todos lados, no solo en el bingo lo dejan, voy a los bingo a fumar, tío. Y luego todos los ansiolíticos, hipnosedantes, sedantes, o sea, que también... Ya, pero fíjate, estáis hablando, porque también lo citas, estáis hablando de drogas, tal, y lo estáis... evidentemente, no de una forma banal, ¿no? Pero bueno, casi como un divertimento, ¿no? En cambio, al junkie se le considera un enfermo. A los que consumen las otras drogas, no. ¿Por qué? No, a los que son adictos. En Estados Unidos se llama enfermo, ¿no? Eso es un fenómeno más moderno, ¿no? Que un alcohólico dice, soy un enfermo. Pero mi padre dice, ese no es un enfermo, ese es un listillo que bebe mucho alcohol. Pero creo que es verdad, porque esa idea de que no tengo control sobre mi propia adicción es una cosa novedosa americana, yo creo, de que cuando se le dice, ¿no? El de Friends dice, yo soy un enfermo, y entonces decía un señor... Vete a tomar por culo, déjate de rollos, tú lo que pasa es que bebes porque quieres, ¿no? Entonces, esa visión del alcohólico ya como enfermo, como un adicto, que es una enfermedad,
es algo que ha ido calando y en Estados Unidos más, pero evidentemente para nosotros lo que es el junkie es que tiene una compulsión física bueno, que es muy diferente. porque el junkie era el adicto de la heroína, que es el que se degradaba físicamente hasta desaparecer. Y porque la adicción es física, que no es lo mismo que psicológica. Sí. Que yo puedo controlar un poco la adicción mental, pero física, tú la cocaína dejas de tomar y no te da el cold turkey, ¿no? El mono, ¿me entiendes lo que sí, decir? Sí, también. Entonces, aparte, sí, pero no tan fuerte como te da un mono También. A ver, te puede dar algún delirium tremens con alcohol, pero que por lo visto... El que está consumiendo con una adicción a la heroína, a la cocaína, que la está consumiendo a diario, esto lo dejas de consumir, claro, y lo nota el cuerpo también. Claro. No nota el cuerpo, como el efecto del mono... Pero como toda la sustancia, pero no sé si bueno, eso solo siempre tiene... se ha dicho, o sea, siempre se ha dicho por los propios especialistas que ese síndrome de abstinencia lo tienen todas las sustancias. Sí, pero que la dependencia física... Azúcar, siempre se ha dicho, por lo menos, por los especialistas, que la dependencia física de la heroína... La heroína era más fuerte, claro. Pues es importante. No significa que no sea muy fuerte la de la esta, pero vamos, sí, que o sea, todo el adicto es un enfermo al final, es una enfermedad, es un trastorno de salud mental. Y luego hay adictos al juego, adictos a la comida, adictos a todo tipo de cosas, que es una forma también de masoquismo en gran medida, psicoanalíticamente se ha interpretado así como si fuese simplemente que porque realmente beber alcohol a mí me puede gustar, pero que tengas que beber todo el rato, o la cocaína también. Conozco gente que fuma cocaína porque me he metido en narcopisos y tal, y yo lo probé con ellos como antropólogo, digamos, y... ¿Qué borro tienes? No, porque es que no me gustó. No me gustó. No lo vi, no le vi el rollo. Hombre, eso tienes que hacerlo como antropólogo, eso es así. Se llama... antropólogo es fumas y con una libreta de lado. ¿Cómo es eso? Se llama observación participante, se llama así. También he ido de atracos y a través que vieja porque iba con delincuentes. Pero que los probé, pero que peña desdentada, peña superadita, fumar cocaína, y yo no le vi por ningún lado el tema. ¿Sabes lo que decir? De cuál es el gran placer que supuestamente ofrece, ¿no? Si el Panamá saliera de la cárcel ahora, ¿a qué se dedicaría? No saldrá de la cárcel ahora, saldrá próximamente. ¿Y la cabra tirará al monte? Yo creo que sí. Para él el nivel de tolerancia es el atraco, eso es imposible, eso no puede hacerlo porque además tiene un equipo, me han dicho que tiene un equipo de la UE, que es igual que la UCO, vigila al presidente, pues la UCO la que vigila Panamá, entonces es un delincuente ex convicto peligroso y no sé si tiene un equipo detrás de vigilándole, no sé qué. Pero bueno, yo lo recomendaría a él que se metiese en esto de desocupar casas o algo así. Yo lo que haría si fuese él, porque tienes acción, él los va a echar de la casa cagando hostias y por lo menos se saca algo de adrenalina, ¿no? Pero bueno, él le podrías recomendarle algo bueno, ¿no? No esto de desocupar casas. Porque entonces, ¿qué le recomiendas? De esa manera de hacer algo legal que le ponga cachondo. Sí, dime tú, bueno, meterse, yo qué sé, Hombre, le veremos a él en las presentaciones del libro que vas a hacer, mañana. Pero me recuerda un poco al francés de la Panda del Moco, que han pasado 40 años y no dan un paso atrás, ¿no? No reniegan, no les hace gracia hablar de ello. Sí, de hecho el de la Panda del Moco, vamos, salen todo el rato en fotos, en su casa tiene todas las fotos de estos de equipo de investigación, todos los abogados corruptos, vendía armas, etcétera. Sí, la cabra tira al monte, yo creo que sí, yo creo que él pues ya verá cómo tiene que hacer para que no le cacen, pero lo más importante en su caso es sobre todo los atracos, porque eso es lo que a él le pone de verdad, porque para él extorsionar a un traficante peligroso es como para nosotros fumarte un piti. Entonces el problema es que lo que le pone adicto es el gran riesgo, ¿no? Entonces pues tiene que haber una manera de que él no deje de hacer eso, porque ha perdido ya 20 años de su vida. Exactamente, nunca había tenido ni siquiera antecedentes criminales después de haber cometido muchos atracos hasta la muerte del Mickey. Fue acusado de la muerte de Mickey, le pillaron con 24 kilos de MDMA en casa. No cumplió por el Mickey, cumplió 7 años por el MDMA y desde entonces ya cumplió 7 más 13, 20 años en prisión. Entonces, y aparte dicen que es mejor o peor, joven o viejo, pues joven, porque joven es una putada perder un año de vida, pero cuando eres viejo te vas a morir. Entonces, lo bueno que tienen los atracos es que la inteligencia artificial no lo va a hacer, eso, ¿no? O sea, ahí no hay riesgo. O igual que mi curro en realidad tú puedes hacer un artículo muy bueno, seguro. Pero ir a hablar con el francés o hablar con eso es imposible, a no sé que cuando empiecen a volar la inteligencia artificial. No, pero para eso ya ellos se meten en la inteligencia artificial y ya hace ella, oye, hazme mi biografía como si estuviera escrito eso es verdad, cabrón, como si estuviera escrito por Iñaki. Es verdad, mi hija puta, me ha sacado ahí. Pero no va a haber ninguna máquina atracando claro. un banco. Eso seguro.
Oye, nunca sabes. O sea, igual lo que tiene que crear es una academia de atracadores. Sí, hostia, tío. Claro, porque ahí entonces, o sea, como un trabajo de futuro que no esté O hace podcast de sí, pero... en riesgo con la inteligencia Pero da artificial igual, y sí. que no se involucre. Sí, el problema es que hace mil cosas y luego tiene dinero, tiene tesoros. Tú piensas que yo no sabía esto, tío, que la isla del tesoro tiene una cosa que se llama cajas estancas. Es una maleta, tío, con dinero al vacío que tiene tesoros por ahí enterrados. Algunos lo ha perdido y todo, no sabe dónde lo enterró. O sea, que es fascinante, ¿sabes? Que luego tiene dinero por ahí escondido y cosas de esas. Pero que el problema es que no haga algo que a él le excite, que es lo que le excita es el atraco. Ese es el problema. O sea, que habrá mil curros que puede hacer. Oye, para ir terminando, ¿por qué la gente debería leer El Panamá? Pues vamos a ver, debería leer Panamá primero porque además en los programas en los que habéis venido y en los que vienes, pues tienen mucha audiencia, mucha gente también, mucha gente me lo ha comentado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hablábamos antes, ¿no? El nicho del macarrismo lo estás bordando, ¿no? Y esto más allá, esto simplemente si te interesa saber una información que no existe, o sea que es muy difícil de encontrar, igual que hace el trabajo él, que es el ¿Pero trabajo. sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre delincuentes profesionales que viven de esto. Entonces, eso se hace un equipo de investigación o cosas de estas que hay una distancia muy grande, ¿no? Es el reporterismo clásico que ya no se hace tanto porque hoy en día tienes Google y todo esto. Yo creo que antiguamente por cojones tenía que ir a entrevistar a una persona para saber la información. Entonces, bueno, que esta información de estos delincuentes y esta vida de esta subcultura pues solo va a tener acceso a través de este libro. O muy pocos libros y luego si te interesa la historia de España underground del underground, es decir, eso no son personas que eran un grupo raro que tú sacó 3 discos, sino que son el underground del underground. Este es el tío que está en el parque y haciendo estas cosas, ¿no? Y les interesa el true crime, les interesa pues un poco el tema de macar gente secular, lo que es las tribus urbanas, las bandas y esa historia B de la transición española, pues ahí tienen el libro que les puede interesar, ¿no? Qué bueno. ¿Y tú, David? ¿Por qué deberíamos de leer El narco y el nazi o otra revista? Ya me lo he leído yo. El narco y el nazi diría un poco lo mismo que Iñaki, pero llevado a otra escala, ¿no? Es una escala un poco más del caso concreto a lo macro, ¿no? Es una historia real. Parece mentira, narcos y nazis junto, que parece que es como una invención, ¿no? Bueno, los nazis también investigaban en drogas, ¿no? Para que fueran flipados. Sí. Anfetaminas. Sí. Para que los soldados fueran al frente totalmente colocados. Para que rindiera más, sí. Pero bueno, en este caso no es de una historia de la Segunda Guerra Mundial, sino de finales de los 70, principios de los 80, porque es justo la historia que cuenta de dónde viene el boom de la cocaína, ahora que vivimos en estos récords históricos. O sea, que esa mega serie que hizo Netflix de Pablo Escobar, que es como el origen, el primer... Bueno, Pablo Escobar fue el que creó la primera gran organización criminal con mucho impacto en Estados Unidos, pero justo en ese paso previo estaba esta alianza con Roberto Suárez, que es lo que permite a Pablo Escobar a despegar hasta llegar a ser eso. Y entonces aquí se ve muy bien esa historia de ese boom de la cocaína, es como es la génesis de todas las historias de narcos que hemos visto después. ¿Qué años son? Porque eso no lo has dicho. Este es el 79-82, 83. Además se condensa todo en 2-3 años. Y yo como lector diré que tu libro es fascinante porque tienes elementos de combinaciones de ideas poco comunes, ¿no? El narco y el nazi. ¿No? Y luego es una historia más del papel de Estados Unidos en Latinoamérica durante el siglo XX, en la época esa del Plan Cóndor, de apoyar dictaduras en Latinoamérica, como se sabe que hicieron durante años, entre ellas la de Pinochet con el golpe de Estado y el asesinato de Allende y tantas otras. Esta es una historia más del papel y de la implicación de la CIA en Estados Unidos, en la región, en este caso en Bolivia, pero que va más allá de Bolivia. Por eso decía yo, en este caso va de lo concreto a lo macro, que es una realidad mucho más amplia. Igual que la de Iñaki va de alguna manera también, ¿no? De lo micro en este señor al retrato más grande de ese tipo de personajes, de esa sociedad más underground española, de esa época, que siempre se han contado las mismas cosas de esa época, pero no desde esa perspectiva. Que además es una época que a mí me fascina. A mí todo lo que sea, como decía un amigo mío, a ti todo lo que sea de los 70 te gusta. Entonces a mí ya solo esa estética, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80, Latinoamérica es una época fascinante y también tiene documentales, así. Que vamos a dar una conferencia en el Conde Duque el 26 de marzo sobre los 80, ¿no? Este y yo, sí, efectivamente. Este y yo, Carlos y yo. Este cabrón y yo. Ya veremos, ahora hablaremos. En Panamá te lo voy a chuchar, por listo. Pues nada, Iñaki, David, ¿habéis estado a gusto? Sí, muy a gusto, sí, siempre. ¿Os ha gustado la comida? Hemos pasado un buen rato. Tartar de esto sí que es drogadura. El tartar de salchichón, que no lo hemos comentado, y los torrendos que me he comido la mitad del plato también. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias, Sandra, por tu tiempo y hacernos el programa. Recomendaros los libros que tenéis ahí a la vista: El Panamá, Otra rayita y El narco y el nazi, que aún
está en imprenta y no lo hemos podido traer, pero bueno, ya tenéis lectura para este primer trimestre. Y mientras tanto, pues nos vemos en el programa que viene. Chao. Beberte, nadar en tus ojos, correr por el monte, morirme de ahogo, notar cómo ardes en julio y agosto, y aún así abrazarte y sudar como pollos, dar otro paseo por algún sitio viejo que con esta luz todo parece nuevo, descubrir ciudades que ya conocía, morderte en el cuello, odiar la policía, me aburro, ¿qué haces? Nos vamos de viaje, escucha este grupo que me ha hecho acordarme de cuando bajaste sin conocernos a ese garito de Galileo. Tengo tantos planes para llevarte, quiero de Roma ir al mundo lo grande, quiero que vengas a pasearme, que me hables de cosas que sean flipantes, quiero algún vuelo que nos lleve a Río, quiero contarte que hasta que llegaste no estaba tan bien ni siquiera aburrido, quiero pasar mucho tiempo contigo, mucho tiempo contigo. No negaré que me he sorprendido al verte llegar cuando me has sonreído. ¿Qué coño es el miedo? Eso no va conmigo. Cruzar siempre en rojo es la